Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y les damos la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a nuestro canal, no sin antes invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y bueno, muy especialmente quiero invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura si ustedes anhelan y desean profundizar y estudiar en las escrituras. Bueno, toda la información para pertenecer a nuestro club de lectura, a nuestro grupo de WhatsApp, está en la cajita de descripción. Así que dele clic y únase a nuestras lecturas en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche hora de España y los sábados a las 6:30 de la mañana también hora de España. Así que sean bienvenidos. Bueno, y a manera de introducción, vemos cómo muchas veces, cómo a muchas personas les suceden tragedias y cosas que aparentemente son muy malas. Muchas personas se preguntarán, ¿y por qué me pasa esto a mí? Bueno, la Biblia nos enseña en la carta a los romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entender este tipo de situaciones es muy importante para poder avanzar en nuestro camino con Dios. Sabemos o podemos entender que muchas de estas situaciones tan dolorosas son ocasionadas por nuestras malas decisiones, pero Dios las permite para que entendamos que la única manera de poder experimentar sanidad es buscándole a Él y viviendo bajo la sombra de sus alas. Y es por eso que en nuestra lectura de la Biblia llegamos al estudio de un libro muy especial, que es el libro de Ruth. Eh, ¿De qué trata este libro de Ruth? Bueno, pues el libro de Ruth es una breve pero poderosa historia que trata de lealtad, redención y providencia divina. Y pues una historia que ocurre durante este turbulento periodo de los jueces en Israel. Es una especie de historia aparte que sucede en un tiempo en que pues el pueblo de Israel se ha desviado, ha hecho lo malo, han hecho cosas pues que a Dios no le agradan, y esa situación o ese alejamiento pues ha traído unas consecuencias bastante graves. Y ahí nos encontramos pues esta historia. Esta historia que tiene como protagonistas una familia, sobre todo una mujer viuda llamada Noemí, eh, otra mujer viuda más joven llamada Ruth y un hombre bueno y bondadoso que se llama Boaz. Entre estas tres personas pues gira toda la historia y nos va a hablar justamente de eso, lo que ya les decía con anterioridad: lealtad, providencia divina, redención. Bueno, ¿qué podemos decir del libro de Ruth? A nivel general, pues el libro de Ruth se escribió, se dice que fue escrito por el profeta, por el profeta Samuel en sus años, eh, en sus años maduros. Otros dicen que lo escribió Salomón, que fue escrito muchos años más tarde después de que sucedió esta situación. Eh, y es la compilación de una historia y es muy importante también, porque a través de Ruth entendemos el origen del rey David y el origen de la parte humana de nuestro Mesías, del Señor Jesucristo. O sea que está encajado este libro ahí, muy importante entenderlo, para entender el valor de, de dónde viene el rey David y de dónde viene el Señor. Y también, pues esto nos aclara mm, una cosa que dice en Mateo, cuando se ilustra sobre la genealogía del Señor, aparece Ruth, la moabita, y el Señor pues desciende de esta unión entre Ruth y Boaz. Entonces, bueno, vamos a, a hacer un resumen sobre este libro, un resumen, y yo pues espero que ustedes se tomen el tiempo antes de escuchar este audio
de leer el libro, de leer estos 4 capítulos. Es una historia muy interesante. Pero lo que vamos a hacer aquí es resumirlo un poquito y tratar de sacar una enseñanza poderosa para nuestra vida espiritual y para todo nuestro ser. Lo primero, bueno, en el primer capítulo se nos habla, se nos describe una familia israelita que emigra a Moab por una hambruna. Dice aquí, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces vemos como una familia israelita, y se nos menciona aquí el nombre del padre de familia, que se llama Elimelec. Y Elimelec quiere decir Dios es rey. Eso quiere decir Elimelec. Y dice que hubo una hambruna. ¿Por qué hubo una hambruna? Bueno, ya se nos está diciendo que esta historia sucede en el tiempo en que gobernaban los jueces. Sabemos ya por el libro de Jueces que era un tiempo muy turbulento, un tiempo donde el pueblo se alejó de Dios, donde el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y ese hacer lo malo trajo unas consecuencias, o traía unas consecuencias. Y en este caso es el hambre. Llegó el hambre, llegó la sequía a este pueblo, a esta zona de Judá. Muchas personas necesitadas, muchas personas pasando trabajos, pasando necesidades y este tipo de situaciones. Y también, bueno, por los estudiosos de la Torá se nos dice y podemos llegar a entender, aunque no lo dice la palabra de Dios, pues que Elimelec era un hombre muy rico, era un hombre, era un hombre importante en la ciudad, en el pueblo. Y pues cuando ve esta situación, cuando ve esta hambruna, pues Elimelec dice, me voy con mi familia a Moab, a una tierra enemiga, a una tierra donde Dios les había dicho que no fueran, que no volvieran. Y él se fue dejando atrás su casa, dejando atrás sus propiedades, y dice que se fue a los campos de Moab, a un lugar apartado para vivir allí. Y eso nos deja ver pues como una mala actitud en la vida de este hombre de Elimelec, como pues cuando ve que su pueblo está pasando necesidades, cuando ve que su pueblo está pasando pues una tragedia de estas, en lugar de ayudar, pues él sale y se va. Y él se fue. Y él se va a Moab, y allí pues él muere. Poco tiempo después él muere. Eh, Su mujer Noemí se queda viuda con 2 hijos, y también esos hijos se nos dicen que aquí se nos presenta que estos hijos pues consiguieron sus mujeres. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y, y luego estos hijos también mueren. Y queda Ruth sola, viuda, con sus nueras moabitas. Ellas deciden en medio de esa situación, en medio de esta tragedia que les ha venido, deciden regresar a Belén. Y se reúne con sus dos nueras, y les dice, no, nos vamos a Belén. Dice aquí en el versículo 10 que las nueras le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les responde y les dice, vuélvanse, hijas mías, porque yo no tengo cómo sustentarlas a ustedes, yo no tengo cómo ayudarlas, y tampoco tengo pues otros maridos, no tengo más hijos para darles para que sean sus maridos. Así que les dice Noemí, yo creo que es mejor que se devuelvan. Y entonces dice aquí en el versículo 14, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron.
Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y en el verso 16 aparece un versículo que es tal vez el versículo principal aquí en este texto de Ruth. Y dice, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y miremos que aquí, entonces, Noemí se queda sola, Orfa se va, y deciden regresar a Belén. Y aquí Ruth pronuncia ese compromiso de lealtad. Y aquí empezamos a ver este tema que nos va enlazando todo el libro, la lealtad. Ruth hace un compromiso. Y recordemos esto, Ruth era moabita. Las personas de Moab, pues ellos tenían otra religión, tenían otras creencias, pero aquí, en este momento, Ruth decide eh, seguir al Dios de Israel y pronuncia esta declaración: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea que en este momento vemos cómo Ruth tiene una verdadera conversión, mientras que Orfa decide volver a sus dioses, decide volver a su tierra y pues no toma la decisión de buscar o de convertirse al Dios de Israel. Y aquí vemos una enseñanza bastante grande. Nos encontramos delante, pero lo primero es que vemos la consecuencia del pecado, lo que le sucedió a Elimelech y lo que le sucedió a estos hijos y a esta familia, pues esta tragedia tan grande fue fruto de una mala decisión, de una decisión que no deberían de haber tomado, porque Dios de hecho les había dicho que no volvieran que no se fueran a Moab, y sin embargo ellos se fueron. Bueno, aquí nos encontramos el dolor, la tragedia, nos encontramos esta situación tan dura y vamos entendiendo por qué estas situaciones se dan. Muchas de estas situaciones dolorosas, de tragedias, y estos son fruto de malas decisiones que hemos tomado. Y aquí aparece en Noemí la amargura. Pasó de ser mujer placentera, de ser una mujer alegre, a ser una mujer llena de amargura y de dolor. Y nos encontramos también la otra lección de Orfa y Noemí. Y cuando vemos aquí, en la primera parte nos encontramos que ellas pues toman una decisión inicial. Nosotras iremos contigo, te ayudaremos. Eso es como cuando a uno le dicen, cuente conmigo que para lo que sea. Pero cuando Noemí expone la situación y les hace ver la situación real a la que se van a enfrentar y lo que les espera, entonces aquí nos encontramos como Orfa dice, ¿sabe qué, Noemí? Mejor siga usted sola. Yo no sigo, yo me devuelvo, yo no voy para esa. Y se devuelve. Mientras que Ruth toma una decisión firme y dice, yo sigo contigo hasta donde sea. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y dice, donde tú murieres, yo moriré y allí seré sepultada. Y mire la palabra, y aún así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y aquí vemos dos tipos de cristianos. Mire, los cristianos que tienen compromisos y viven una vida superficial. Pero cuando llegan los desafíos o la necesidad de tomar una decisión más alta, más fuerte o un compromiso más alto con Dios, simplemente dicen, no, yo no voy, yo me devuelvo. Y hay cristianos que prefieren devolverse antes de seguir adelante y antes de asumir un compromiso verdadero con Dios.
Aquí vemos en este capítulo los dos tipos de personas. Uno, y vamos a llamarlos así, cristianos tipo Orfa y cristianos tipo Ruth. ¿Usted qué clase de cristiano es? ¿Hasta dónde quiere llevar su conexión y su compromiso con el Señor? Aquí vemos cómo Ruth, una moabita, tuvo una verdadera conversión, un verdadero encuentro con el Dios de Israel y decidió dejar atrás sus dioses, su vida pasada, su nombre, su apellido de Moab, sus dioses de Moab, su cultura, su religión, para convertirse de todo corazón al Dios único, fuerte y poderoso, al Dios de Israel. La pregunta que yo le hago ahora, antes de continuar con el estudio de este libro, ¿está usted dispuesto a esa decisión? ¿Está usted dispuesto a dejar todas estas cosas en su pasado para seguir adelante caminando de la mano del Dios de Israel y vivir el propósito que Dios tiene para su vida? Esa es una de las cosas que a mí me llama la atención y que podemos encontrar en este libro. Más o menos algo parecido a lo que le pasó a Abraham. Recuerde que Dios sacó a Abraham de un lugar de idolatría, de un lugar donde había mucho pecado. Y Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció y se fue. Y lo que le vino fue algo espectacular. Dio un paso de fe y Dios lo bendijo con una bendición grande y poderosa. Y eso era lo que le esperaba a Ruth. Ruth dio un paso de fe y llegó con Noemí a, a la tierra de Belén. Y aquí vemos cómo pues este final del capítulo 1 nos deja ver la amargura en la que estaba Noemí, donde les dice, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, era tan grande su amargura, su conflicto y su problema, que le estaba echando la culpa a Dios. Vamos a ver el capítulo 2. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pues nos da el intermedio de la historia. Esto es como una historia en 3 actos. En el segundo acto vemos cómo pues llegan a Belén en medio de la situación, no tienen nada. Y en Belén, pues Ruth sale a recoger espigas para sobrevivir. Y llega casualmente, entre comillas, al campo de un hombre llamado Booz. ¿Quién es Booz? Bueno, Booz es un pariente rico, es un hombre noble, es un hombre que ahí nos deja ver en la medida que leemos, un hombre que es amable, que es generoso, un hombre que es todo un caballero, que respeta a, a Ruth, que le ayuda, que tiene compasión, que tiene misericordia. Y mire, todas estas características vamos viendo en la vida de este hombre. Entonces, un pariente rico, un pariente noble, amable, caballero, y se impresiona por su carácter y por la lealtad. Y le ofrece pues protección y le ofrece generosidad. Eh, y vemos cómo pues ella entra a trabajar. Y aquí vemos algo bien especial, y es que este capítulo 2 nos deja ver eh, pues que este hombre Booz cumplía con las normas, con lo que dice la ley acerca de cuidar a los pobres, de cuidar a los necesitados y de darle a aquellas personas, pues a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los necesitados, y en no recoger toda su cosecha, porque la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio y en la Torá se nos habla de que le dice a los agricultores que cuando vayan a cosechar no recojan todo, que dejen algo para los pobres, que dejen algo para los pobres, para los necesitados. Y en efecto, pues eso hacía Booz, dejaba en los árboles y en las cosechas algo sin cosechar para que estas personas vinieran y, y recogieran. Y eso era lo que estaba haciendo Ruth. Entonces vemos cómo aquí no hubo egoísmo, aquí no hubo, eh, Booz no quiso aprovecharse, simplemente él estaba cumpliendo con lo que decía la palabra de Dios. Y ahí vemos la bondad
y la generosidad. Y en el capítulo 3, aquí nos encontramos pues cómo Ruth, cuando se da cuenta de que Booz es el pariente redentor, es el pariente que ellos necesitaban para solucionar el problema. Entonces, pues viene y se acerca a Booz durante la noche en la hora de trillar, y ella le pide que actúe como su pariente redentor. Mire, ¿qué significa este tema del pariente redentor? Recordemos que las propiedades no se vendían, no se vendían de manera definitiva a otras personas. Siempre había que devolver la propiedad en el año del jubileo. Había todo un negocio, eso nos lo dice en Levítico 25. Y el redentor debía recomprar la propiedad vendida por el pariente pobre para que no saliera de la familia. Y bajo la ley del levirato, casarse con la viuda sin hijos para mantener el linaje. Ahora, ese pariente debía ser un pariente cercano. En el caso de lo que nos dice Levítico, pues primeramente el del primer derecho lo tenía el hermano del muerto. Entonces la mujer debía casarse con su cuñado para que así no se perdiera su linaje y no se perdiera su propiedad, y sobre todo para que no se perdiera el apellido de ese hermano que se murió. Por eso debía casarse con la viuda. Y aquí en Booz vemos un ejemplo. Booz no solamente compra las tierras de Elimelech, sino que asume la responsabilidad de casarse con Ruth y restaura la familia de Noemí. Y esto es muy, pero muy importante, entender la parte legal para poder comprender bien esto que estaba pasando. Entonces, miremoslo otra vez. Noemí, pues ellos pierden sus propiedades. Había una herencia para Noemí, para Ruth y también para Orfa. Pero ellas no podían acceder a su herencia hasta que no hubiera un pariente que pudiera hacer el movimiento legal para que ellas pudieran tener volver a tener su propiedad y para que estuvieran amparadas, porque sabemos que según la antigüedad las viudas pues quedaban muy mal paradas, las viudas quedaban indefensas y quedaban sin ninguna cobertura y necesitaban a una persona, al pariente, para que pudieran ser restauradas y para que pudieran volver a tener un estatus en la sociedad y una vida y sobre todo preservar el linaje familiar. Ahora, esta Ruth le pide a Booz que sea su pariente redentor, que la redima, pero Booz le dice, sí, yo estoy dispuesto a hacerle esto, pero resulta que antes que yo hay otro pariente más cercano. Entonces, pues esto lo tenemos que arreglar. Y bueno, Booz se va y habla con ese pariente más cercano, pues cuando escucha que tiene que casarse con una moabita, él dice, no, yo no me voy a casar con una moabita. Entonces renuncia a ese derecho, y ahí es donde vemos en el capítulo 4 la restauración. Booz resuelve el asunto legal con ese pariente más cercano, se casa con Ruth, y luego aquí se nos dice en este capítulo 4 que ellos tienen un hijo llamado Obed, que se convierte en el abuelo del rey David, y así se integra una mujer extranjera en la misma genealogía del Señor Jesucristo. Entonces miremos que toda esta historia tiene una aplicación para nuestras vidas. Mire, lo primero, o la primera lección que nosotros nos encontramos, lecciones prácticas, la primera lección que nos encontramos aquí es la confianza en la providencia silenciosa. Vemos cómo Dios aquí en este libro de Ruth no se menciona directamente en el libro.
Aquí no se nos habla de Dios y de que Dios habló y de todas estas cosas. No, aquí no se menciona. Pero sí vemos la mano de Dios guiando en cada detalle, eh, en cada, entre comillas, casualidad. Muchas veces nosotros o tenemos que aprender a ver que las casualidades para nosotros como cristianos no son casualidades. Siempre Dios está trabajando activamente en los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor oscuridad, en todo tiempo. Otra cosa que también vamos a ver y vemos en este libro es que eh, cada tragedia que a nosotros nos sucede, cada situación dolorosa, pues es como el trampolín para poder ver y experimentar la bendición de Dios. O sea, Dios utiliza la tragedia con el fin de bendecirnos. Esto suena como un poquito loco, un poquito difícil de entender, pero pongámonos a pensar, ¿qué pasaría qué hubiera pasado si Elimelech no se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si los hijos de Noemí no se hubieran muerto? Pues nunca hubiera llegado a este nivel de buscar el pariente redentor y de buscar y de que Ruth llegara a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces miremos que después de una tragedia, Dios nos levanta para traernos una bendición mayor. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos quedamos con el problema. O sea, nos enfrascamos en esa parte oscura y por qué me pasa esto a mí y por qué me sucedió a mí esta tragedia o esta desgracia. Dios no me ama, Dios no me quiere. Hay muchas personas que se van por esa línea. Pero aquí tenemos que entender cuando estas cosas nos suceden es qué quiere Dios que aprendamos. Y de que ninguna de las cosas que nos pasan son casualidades. Dios está al mando de todo detalle y Dios trabaja activamente en esos momentos de mayor oscuridad. Mire, no es casualidad que, que Ruth hubiera encontrado ese trabajo. No es casualidad que este hombre le hubiera abierto la puerta en ese trabajo donde seguramente recogía poco, pero poco a poco fue sustentando su casa, sustentando su familia y sustentando a Noemí, porque ella tomó el compromiso de no dejarla sola. Ahora vemos aquí también otro aspecto y es la lealtad como reflejo de Cristo. Mire la fidelidad incondicional de Ruth hacia Noemí y la adopción de la fe en el Dios de Israel son ejemplos de integridad y de sacrificio. Esto nos enseña que seguir a Dios puede requerir dejar atrás nuestro pasado y comodidad. Y aquí vemos cómo Ruth tomó una decisión y dejó atrás su pasado. Y aquí viene tal vez lo más importante. Mire, y es que nos muestra este libro de Ruth, nos muestra a Cristo como nuestro pariente redentor. Y vemos a vos como una figura o sombra de Jesús. Mire, así como vos redimió a Ruth de su pobreza, de su situación, de la situación de extranjera. Asimismo, Cristo nos redime de la deuda del pecado y nos hace parte de la familia de Dios. Nos mete dentro de esa nueva familia. Y vemos que aquí algo bien importante y especial, y es que ¿quién buscó a quién? O sea, Ruth, y esto lo vemos en el capítulo 3, busca a vos. Ruth busca a vos y le dice, yo quiero que usted sea mi redentor. Usted es el pariente que yo necesito para salir de esta situación en la que estoy. Mire, nosotros como hijos, como seres humanos, tenemos que acudir a Cristo y pedirle que sea nuestro redentor, pedirle que sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Y solamente Él puede sacarnos de la situación de miseria, de dolor, de angustia, de amargura a nivel espiritual que estamos viviendo. Solamente Él puede redimir nuestras vidas. Solamente Él puede comparar.
y asumirnos a nosotros como sus protegidos. Mire, esto es bien especial. Este libro de Ruth a nosotros nos da esta enseñanza poderosa delante de Dios. Y yo le invito a usted a que hoy también busque el amparo del Redentor. A lo mejor usted puede estar hoy viviendo una situación de dolor, de amargura, de tristeza, de miseria en su vida espiritual, en su vida matrimonial o en su vida, en cualquier área de su vida. A lo mejor usted hoy estará pasando por una situación así. Pero hoy quiero decirle, amado Hijo de Dios, busque al Redentor. Busque al único que puede darle a usted un amparo legal. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El único que puede darnos un amparo legal es Cristo, el que murió en la cruz para comprarnos, el que murió en la cruz para pagar un precio por su vida, por mi vida, para levantarnos y para que nosotros podamos así disfrutar de bendición, disfrutar de paz, disfrutar de gozo, de sanidad. Mire, aquí encontramos el ejemplo, un ejemplo bien grande. Y cómo Ruth encontró su propósito. No solamente este hombre la redimió, sino que se casó con ella y le dio una descendencia y redimió esta vida amarga y triste de Noemí. Y Noemí Noemí termina el libro feliz con un nieto sobre sus rodillas, dándole gracias a Dios. Es necesario que usted y yo hoy le entreguemos y le consagremos nuestra vida al Señor. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Te damos mil gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, en este día te agradecemos y somos conscientes de que tú estás al control de todas las cosas en nosotros, mi Señor. Padre, que cualquier situación que nosotros podemos estar viviendo, tú, Señor, tienes el control. Padre, porque nada hay que se te escape de tus manos, Señor. Porque no hay casualidades cuando vivimos contigo, Señor. Por eso hoy, Padre Santo y Poderoso, te damos gracias. Gracias, y hoy podemos entender, permítenos entender, Señor, que aún en medio de las tragedias, aún en medio de las situaciones dolorosas, tú tienes el control de todo, Señor, de todo cuanto nos sucede, de todas las cosas que atravesamos. Padre, por eso te preguntamos hoy, permítenos entender, Señor, ¿qué tenemos que aprender de esta situación? ¿Qué tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo? ¿Cuál es la lección, Señor? Ayúdanos hoy, Padre Santo, a comprender. Y sobre todo, Señor, te pedimos que hoy seas tú nuestro Redentor, que seas tú, Señor, nuestro Señor y Salvador, que no hay otro, Señor, que no hay otro que quiera asumir o que haya querido asumir ese compromiso, sino solamente tú, Padre Santo. Hoy le pedimos, y yo le invito a que usted hoy le pida al Señor Jesucristo que sea el Señor de su vida, que sea el Redentor, que sea aquel que paga o que ya pagó para rescatarnos, para sacarnos de la miseria, para sacarnos del dolor, para sacarnos de la amargura y para ponernos en un lugar muy especial, muy alto, para restaurar nuestro linaje original. Pidámosle hoy al Señor Jesucristo que sea nuestro Señor y nuestro Redentor, el dueño de nuestras vidas. Y hagamos hoy una alianza, un convenio con Él. Así como Ruth, como Booz y Ruth se casaron en matrimonio y se amaron profundamente. Así le pedimos al Señor
que nos ayude a amarlo a Él, a casarnos con Él, a asumir ese compromiso verdadero de ser sus hijos, de ser la esposa del Cordero. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de sanidad, por este libro hermoso, Señor, en el que tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Prepara nuestro corazón para seguir escuchando tu voz, Señor, y para seguir tomando decisiones firmes contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.